Buenas gente, bienvenidos y esta vez estamos dibujando. ¿Qué es esto? Antes que nada os quiero advertir de que este vídeo va a contener spoilers de las películas de Transformers. Ahora sí os voy a dar pues un poco el contexto, y es que me he visto todas las películas, las 7 películas que hay de Transformers, y básicamente he dicho, ostras, me apetece dibujarlos, pero como que no me voy a dedicar a dibujar robots, nunca he dibujado un robot en mi vida. Y he dicho, pues, ostras, creo que puede quedar guay el hecho de, respetando evidentemente al Transformer, intentarlo pero convertirlos en animales. No sé si va a salir bien. Puede quedar o muy bonito o muy terrible. Y en este caso, este primer intento es a Ratchet. Para los de casa es la ambulancia, ¿vale? Y es un Autobot, es de los buenos. No sé, me parece súper mono y súper adorable y me digo, pues, quiero hacer a la ambulancia. Y estaba pensando con qué animal lo puedo intentar mezclar para que quede un diseño que quede bien y que tenga sentido. Y en estas me ha venido a la cabeza, Ratchet es una ambulancia. Las ambulancias curan. Un animal que cure. El búho de las nieves de Ark. En otras palabras, voy a intentar hacer un búho de las nieves, intentando respetar el diseño de Ratchet. No sé cómo va a quedar esto, deséanme suerte. Bueno gente, aunque no lo crean, ha pasado ya un mes desde que empecé a hacer este dibujo. Y la verdad, no os voy a mentir, se me ha complicado. Tanto en boceto como en sombras, tanto en fondo. Y para no rayarme, porque no valdría la pena, y lo acabaría dejando, seguramente, básicamente solo dibujaba cuando tenía ganas e intentaba prueba tras error, pues intentar ver qué me gustaba más o qué podía quedar mejor. De todas formas, aunque haya tardado un mes, que eso pues a mí no me molestó porque no me rayé con el dibujo, ni me frustré, fue el hecho de que de todas formas pude plasmar lo que tenía en mi cabeza hacia el dibujo. Y eso, sinceramente, el diseño del personaje me encantó. Por otra parte, por si acaso, os vuelvo a advertir, va a haber spoilers de las películas de Transformers y no solo de las películas. Para este entonces también va a haber spoilers de la serie de Transformers Prime, de la primera, la segunda y la tercera temporada, y también de la película de Transformers Prime. Yo solo os lo advierto, por si por algún motivo os lo queréis ver, o os lo vais a ver o algo, pues yo simplemente os lo advierto de que va a haber spoilers. Después de verme las películas, la verdad es que me quedé con hambre más de saber sobre los personajes y también sobre el lore, pero especialmente sobre los personajes. Yendo por internet, si no me equivoco, me encontré con un meme de Megatron, que era un fotograma de una serie, y dije, pues ni modo, me voy a ver la serie. Es que yo no sabía absolutamente nada de qué iba a ir ni de qué trataba. Y no voy a negároslo, que yo iba con bastantes bajas expectativas porque no sabía en qué momento se iba a inventar el lore, tampoco cómo iba a ser la animación. Especialmente con lo que más miedo tenía era con el humor, pues era una serie, por así decirlo, como familiar o para todos los públicos, y tenía miedo de cómo iba a ser el humor porque ya sabéis a qué me refiero. Y por otra parte, es que yo me considero una persona negativamente positiva, entre comillas, que bueno, básicamente en cualquier ámbito, ya sea situación, hablar con alguien, estar con alguien, hacer algo, no es que vaya a pensar lo peor, en plan, oh Dios mío, todos vamos a morir. No, sinceramente no. Pero sí que es cierto que no voy a pensar de manera como positiva, sino algo más así como, ¿va a salir mal o no va a ser para tanto? Llevo pensando así desde hace un montón de tiempo. Como digo siempre, es mejor sorprenderse que decepcionarse. Así que por eso iba con unas expectativas malas o no muy arriba. Y la verdad es que la serie me encantó. El estilo sí que es cierto que se me hizo un poquito raro, pero me acostumbré en los 4 minutos que duró el primer episodio. Aquí os dejo unos ejemplos de algunas capturas que tomé a la serie para que veáis cómo se ve. Y por otra parte, el tema del lore en toda la serie y en todas las temporadas, entendí algunas cosillas porque ya las sabía por otros vídeos que había visto de gente y tal hablando del tema. Y más o menos iba cuadrando cosas. En realidad no sé qué tan fiel es a G1, por así decirlo, pero aún así iba cuadrando cosas que tenían sentido, por lo que yo ya sabía. Y algo que de hecho me sorprendió muy positivamente, y de hecho creo que es una de las cosas que más me gustó de la serie, es la animación y la expresión o la expresividad de los personajes. Aquí os hago un corte para poneros algunos ejemplos para que podáis ver a lo que me estoy refiriendo. Y la verdad es que me encantan esos pequeños detalles que hacen que la animación se sienta viva o los personajes se sientan vivos. Continuemos. Temía bastante de que iba a ser bastante o que no se iba a ver tan fluida. Y la verdad es que es algo que aún así, de primera a segunda y de segunda a tercera temporada, se nota que hay un cambio y una mejora drástica tanto en la animación y la fluidez, tanto como en los ambientes, los colores y tal. Y
Sinceramente lo disfruté un montón, especialmente con las expresiones, porque los personajes, a pesar de ser robots, pues tener este estilo, es el hecho de que aún así se ven tan expresivos y no se te hace raro. Es algo que tengo que recalcar porque realmente me sorprendió y lo agradezco, la verdad. Yo disfruté mucho de la animación de esta serie. Y además que es algo que yo suelo fijarme un montón porque simplemente pues me gusta ver cómo está animado todo y tal. Por otra parte, en la serie de Transformers Prime me gustó mucho, a diferencia de el Viverse, que es como le llaman a las películas, es el hecho de que pudieron hacer más hincapié en las personalidades o pude ver más la diferencia de personalidades de cada personaje, bueno, y el carácter. Y la verdad es que eso me encantó porque era algo que yo quería ver, saber cómo era cada personaje, el por qué era así o qué hacía de qué. Transformers Prime, la verdad es que se notó un montón y lo agradecí porque lo necesitaba, lo quería saber y lo necesitaba. Aunque en realidad no sé qué tan fiel es a G1, pero aún así en Transformers Prime no está mal, no me parece mal a mí, porque sinceramente tampoco estoy como es G1, pero al menos me gustó cómo lo trataron en Transformers Prime, que de hecho creo que es una de las series que más a la gente le gusta del fandom. No sé qué tan seguro estoy de mis palabras, pero juraría que sí. Por otra parte, algo que tengo que resaltar es que me gustó muchísimo cómo hicieron la rivalidad, por así decirlo, de Optimus y Megatron, porque me dio la impresión de que en las películas era más una rivalidad de querer matarse, que sí, vale, sí, ok, es cierto, está bien, pero sí que es cierto que en Transformers Prime noté especialmente por parte de Megatron hacia Optimus el hecho de que lo respetaba como enemigo, a pesar de que, bueno, me imagino que, si no lo sabéis, pues básicamente Megatron y Optimus eran amigos anteriormente cuando estaban en Cybertron, antes de la guerra, que de hecho en la nueva película de Transformers Prime se va a tratar este tema del pasado de Cybertron y el pasado de Optimus y el pasado de Megatron, más bien el pasado de Orion Pax y el pasado de B-16. ¿Era B-16 o era Megatronus? ¿Cómo se llamaba Megatron? Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, lo pondré en pantalla, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y es algo que en Transformers Prime la verdad es que me gustó mucho porque Megatron respetaba a Optimus, no solo por lo que me imagino que habrían sido, sino también el hecho de que actualmente por lo que era. Y es el hecho de que era su rival y es un personaje que es poderoso y aún así respetaba a Optimus. También con frases al estilo de no me esperaba menos de ti o tú nunca me decepcionas, no es tan fácil matarlo o no es tan fácil acabar con él. Y la verdad es que me encantó eso. O me encantó ver esa parte de Megatron que respeta a su rival y Optimus me imagino que también lo respetaba a él. Por otra parte, vamos a hablar también de Ratchet. A mí este personaje me llamó muchísimo la atención en las películas, principalmente porque era una ambulancia y como era el médico, pues me parecía como un rol diferente. Sí que es cierto que en las películas no lo vi mucho hacer de médico, cosa que me hubiera gustado. Aún así, no me disgustó el hecho de que también fuera un luchador, porque se tuvo que adaptar a lo que había. Que a diferencia de Ratchet de las películas, del Viverse, a Ratchet de Transformers Prime, es el hecho de el comportamiento y no solo el color, porque Ratchet, o sea, de amarillo, verde, blanco, no sé, tengo como muchos colores el personaje. Que es cierto que, por ejemplo, a mí me gustó mucho ver más la personalidad de este personaje. Que sentí que por algún motivo yo pensaba que iba a ser tímido o introvertido, pues que iba a su rollo. Y es algo que realmente no es en absoluto, ni siquiera en las películas. Y esto que en las películas sí que es cierto que no hay tanto hincapié en los personajes, pero aún así se podía ver de fondo cómo era el personaje. De hecho, para hacer este dibujo que estáis viendo de fondo, tuve que ver una recopilación de escenas de la primera película de Transformers en la que salía este personaje. No era en absoluto nada de lo que yo pensaba que era. Como apartándole la mano, pero al mismo tiempo amenazando en querer matar a los padres de Stan Witwicky, de la película. Y en otra parte también empujando a Ironhide por la cara. Que de hecho me esperaba que Ironhide se devolviera, tal vez, o algo así. Pero no, la verdad es que como estos dos se llevan bien, pues me imagino que ya Ironhide está como, joder. Aún así me parecen el dúo dinámico estos dos y me gustaron mucho que estuvieran juntos. Al menos lo que duró. Ay. En Transformers Prime el personaje es mucho más directo. Sí que es cierto que no tiene un rol de luchador, porque él no va a las batallas a pelear, al menos no habitualmente, o no es su rol principal. Él siempre está en la base, curando, tal, no sé qué. Y aún así se me hace una persona que a pesar de que es médico y ayuda a los demás y es bueno en lo que hace, sí que es cierto de que aún así tiene una paciencia de mierda este personaje. Tiene muy poca paciencia, incluso diría que agresivo, tiene un comportamiento así como muy explosivo, por así llamarlo. Curiosamente, no le gusta la humanidad o no le mola nada la Tierra. De hecho, Ratchet quiere sí o sí... Bueno, básicamente su ilusión era que Cybertron volviese, que era su planeta, que él quería volver a Cybertron. De hecho, me sorprendió porque cuando Ratchet fue raptado por los Decepticons y Megatron dijo como, bueno, pues
que voy a matarte a los niños que los Autobots están cuidando o tienen a su protección. Y Ratchet básicamente fue como, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿Humanos? ¿Deberían significar algo para mí? lo peor es que realmente sé que en realidad no piensa así, pero el hecho de que lo haya dicho me hace gracia, me hizo mucha gracia y fue como, esto me cuadra muchísimo más con el personaje que yo sé que es Ratchet, y es el hecho de que no es que no le importe, por ejemplo, porque Rafa sí que es cierto que le cayó muy bien a Ratchet, y de hecho Rafa, el personaje, creo que es el único humano tanto de las películas como de la serie que me ha caído bien. Y eso es mucho decir porque el resto de personas me hacen asco, me aburren. Bueno, no es que me aburren, simplemente es que, o sea, si me das a elegir entre la humanidad y unos alienígenas que se transforman en vehículos, evidentemente me va a interesar más los alienígenas que se convierten en cosas. Y creo que Rafa es literalmente el único personaje humano que me ha caído bien. Imagínate. Bueno, ahora sí, poniéndonos en el dibujo, pues como podéis ver, he elegido a Ratchet como personaje. Sigo sin saber por qué, simplemente pues me gustó el personaje en las películas y me llamó la atención al ser una ambulancia y al ser pues el support, que realmente las películas no hizo de support. Pero bueno, aún así fue un personaje que me llamó la atención y me gustaba, y pues decidí hacerlo. Y pues como os he comentado, simplemente me vino la idea de hacerlo como un búho de las nieves, porque dije, un animal que cure, pues me vino el arc y dije, pues voy un búho de las nieves. Y bueno, el diseño, la verdad, es que en el boceto no se me dificultó mucho hacer la cara, que es lo que más me temía. Pero sí que se me dificultó un montón el tema del cuerpo. Especialmente porque yo nunca suelo detallar, como hice, por ejemplo, en este dibujo, que sí que detallé antes que hacer lo que va siendo pues el boceto de todo. Y me imagino que ahí se me complicó un poquito, pero es que no sabía cómo verlo. Así que bueno, al final de todo, pues me salió el boceto, que era lo importante. Aquí, como veis, ya estoy por la parte de... Vale, a ver, sí, simplemente sí, yo. Aquí ya estoy básicamente pues diferenciando y pintando cada capita de color después de añadirle, bueno, pintarle el color completamente base, y ahí pues los estoy diferenciando. Podría usar un cubo, pero sinceramente con el pincel me parece que es muchísimo mejor y más detallado, porque es exactamente lo que estoy pintando, así que va mejor, la verdad. De hecho, aquí os pongo este frame un poquito más largo para que veáis cómo estaba quedando el pobre personaje. Yo nunca suelo pintar, cuando estoy haciendo la selección de color o pintando las cosillas de color, nunca suelo ponerlo del color que sé que quiero poner o que más o menos tengo una idea de lo que quiero poner. Principalmente porque se me hace mucho más fácil verlo en la capa, y además que, por así decirlo, como no tener una previsualización de lo que quiero, se me hace mucho más fácil a la hora de tomar luego decisiones de color y tal. Lo hago así siempre, no sé por qué es una maña que tengo yo de hacerlo así, pero así se quedó. Aquí ya veis que voy añadiendo los detalles. Esto, sinceramente, lo puedo hacer tanto antes o después de pintar el color base, pero como más o menos no sabía qué colores iba a poner, aunque aquí los tenía ya bastante decididos porque son los que me gustaron. Ustedes no lo han visto, pero realmente he estado unas buenitas horas mirando y probando coloritos. Pero bueno, esos son los colores que más me convencieron y los que más se parecían al personaje. Y ahí ves pues que estoy detallando ya el tema de que no se salga de la línea ni esas cositas. Por otra parte, no voy a mentiros, se me complicó un montonazo el tema de las sombras con este dibujo, porque no sabía qué sombras colocarle. O sea, eran entre amarillos y grises. No, mira que probé, de hecho aquí estoy haciendo las sombras, probé un montón de colores de sombras y no me convencían. Probé con azul, probé con rojo, probé con no sé qué. Y al final, de hecho, como veis, es una especie de naranja con azul, pero con capas de transparencia y capas de lo que va siendo luces. Y sinceramente, me gustó un montón lo que estaba haciendo. O sea, al final pasé de que no me gustase nada a que me gustara un montón el tema de las sombras. Y a mí es una de las partes que más satisfactorias se me hacen, porque siento que es como algo que cambia un montón el tema del dibujo. O sea, le da como profundidad al dibujo. Y de hecho ahí lo podéis comprobar. Y aquí le estaba añadiendo un poquito de brillitos, porque son metales y pues hay que hacerle brillitos. No sabía tampoco exactamente cómo ponérselos, pero yo iba poniendo. Y la verdad es que aún así me gustó y bastante mucho. Ahí iba poniendo más profundidad y más a las garritas. De hecho, no lo he comentado antes, pero a mí sinceramente hacer tanto manos como patas, como brazos, como piernas, como cualquier cosa, hacerlas con las típicas manos con garras, sinceramente me encanta. O sea, me gusta mucho tanto cómo queda como a la hora de dibujarlo, y no sé, siento que le da como un toquecillo, no sé. Y ahí, como veis, le estoy terminando de dar los últimos retoques en brillo.
No, el color no va a ser rosa, pero lo hago para poder diferenciarlo del color base y los colores base, que serían amarillo y gris. Y ahí veis que le añadí una capita de recorte de color oscuro y transparencia para poder detallar un poquito más las luces. Y ya os he dicho, o sea, los cambios son tremendos con luces. Ahí me dispuse a hacer los ojitos. En este caso, al ser Ratchet de las películas, los ojos van a ser azules. Sé que en Ratchet de Transformers Primes los ojos son un poquito más como turquesas o verdes, sin contar cuando está con el Energon sintético, pero son verdes de todas formas, o sea, no son tan verdes, pero son verdes. Y en este caso, pues son azules. Ahí, como veis, estoy añadiendo un poquito de difuminación. No sabía exactamente cómo hacer los ojos, yo iba probando. Y bueno, ahí le añadiré la sombra y vais a ver qué cambio, que es lo que más me gusta, que con las sombritas, qué bonito, le da esta profundidad. Ahí los decorito y ahí me pongo a hacer las lucecitas, que en este caso van a brillar porque al ser búho de las nieves, el búho de las nieves brilla. Y en este caso también, luces de ambulancia, pero también. Y ahí le agrego un poquito de más detalles en los ojitos. Y como no, evidentemente no podía faltar el logo de los Autobots, que lo tiene en el ala porque Ratchet de las películas lo tiene también como en el brazo. Y aquí me dispuse a hacer el fondo. No va a grabar mucho del fondo porque iba probando y este era como el quinto fondo que hacía. En un principio iba a ser una ciudad destruida y al final, pues, como por fondo iba probando, pues decidí ambientar un poquito más en la base de los Autobots de Transformers Prime. Iba a ser un tono tal vez más verdoso y al final me acabé tirando como una especie de azul oscuro o apagado. Y bueno, ahí veis que estoy probando con capitas, con colores, con brillos. Iba probando y pues lo que más me gustaba se iba quedando. De hecho, en el fondo, si os fijáis, podéis ver ahí que hay unos potecitos de Energon sintético para hacer más ambiente. Y de hecho ahí le estoy acabando de hacer los brillitos para terminar de cuadrarlo un poquito mejor. Ahí los difumino para que quede más natural, por así decirlo. Y también voy a añadirle un poquito de luces tanto en los ojos como en las antenitas. Y allí le coloco una última capa para darle el último toque final. Y pues aquí tendríamos el resultado del dibujo. La verdad es que al final me terminó gustando hasta el fondo y eso que me costó. Mientras os dejo de fondo a más a detalle lo que va siendo el dibujo final sin el fondo. A pesar de que el diseño y los colores estén basados en el Ratchet de las películas, sí que es cierto que aún así me gustó muchísimo más poder verlo en profundidad al personaje, tanto de carácter o de forma más humana, entre comillas, en Transformers Prime. Y así puedo empatizar bastante más con él y la verdad es que me gustó muchísimo. Es que sé que el diseño de Transformers Prime de Ratchet es muchísimo más parecido o respetando, entre comillas, también al de G1. Básicamente me tomé la libertad, como estáis viendo de fondo, de poder tomarlo y sin cambiar el diseño lo que hice fue cambiar la paleta de colores para parecerse muchísimo más fiel al diseño de Transformers Prime. No fue difícil implementarle la paleta de colores, sinceramente, pude encontrar un sitio para cada pieza y la verdad es que me gustó mucho incluso cómo me quedó este dibujo, aunque sé que el diseño no sería, por así decirlo, como fiel porque está basado en el de las películas, pero los colores le quedan muy bien. Y a mí me gustó mucho hacerlo. Y de hecho aquí lo podéis contemplar con también el fondo, que también la verdad es que me parece súper bonito. Y aquí tenéis los resultados finales. La verdad es que no podría decidirme con ninguno porque por una parte uno representa más las películas y el otro representa más la serie. Pero especialmente porque los dos me encantan porque representan a Ratchet en cierta forma. A pesar de que me tardé un mes en hacer este dibujo, no fue un tiempo perdido, al menos no haciéndolo, porque aprendí bastante con este dibujo, especialmente sobre la importancia de los filtros de las capas, cosa que yo nunca le había dado tanto uso, por llamarlo de alguna forma, y me di cuenta de que me gustaba el resultado, así que a partir de ahora solamente le voy a dar muchísimo más utilidad o uso. Y con esto terminamos, espero que os haya entretenido y que os haya gustado el dibujo. Pero antes de que os vayáis, si por algún casual hay algún fan de Transformers viendo esto y que sepa sobre los personajes, ¿me podría dar una idea de qué animal le quedaría bien a Soundwave? Porque si en algún momento vuelvo a hacer algún vídeo de este estilo, tengo pensado hacerlo a él, ya que en Transformers Prime se ganó un huequito en ser uno de mis personajes favoritos, y de hecho diría que es mi Decepticon favorito, sin lugar a dudas. Y bueno gente, ahora sí, me despido, espero que tengan un buen día, noche, tarde, lo que sea. Bye bye.